Feliz momento en que escogí servirte a mí, Señor mi Dios. Precioso es que mi gozo en ti lo muestre hoy con obra y voz. Soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe y el radar carmesí, salud de mi alma enferma fue. Pasó mi gran deber cumplir, de Cristo soy y mío es ser. Me atrajo con placer seguir, su voz conoce todo fiel. Soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe y el radar carmesí, salud de mi alma enferma fue. Reposaré mi corazón a tus contiendas porque a fin hallé más noble posesión y parte en su creidor festín. Soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Solemne ofrenda flor que al cielo santo consagré. Hoy seré mi vínculo de honor, después testigo de mi fe. Soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe y el radar carmesí, salud de mi alma enferma fue. Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos sean los invitados que hoy nos acompañan a la Iglesia de Cristo. Espero que esta semana se hayan mantenido en el Espíritu. Doy gracias a Dios por poder estar aquí hoy con todos ustedes y a venirnos a edificar en la palabra de Dios, ¿no? Porque es el hombre espiritual el que se edifica, ¿no? Y el hombre carnal lo tienes que amarrar ahí por una hora de perdida. En esta tarde quisiera hablar de algo que es muy importante en la vida de un cristiano. Me refiero a la oración. Me hace que no he escuchado una predicación en oración. La oración es esencial en nuestras vidas como cristianos que profesamos la fe en Dios, en Jesús, en su misericordia, en su gracia.
¿sí? Que Él dio la vida por usted y por mí. Dijo un predicador, Dios nos habla por medio de la Biblia y nosotros hablamos con Dios por medio de la oración. Los entregamos a la oración. Nos traemos a Dios nuestros problemas, nuestras necesidades. Hablamos con Dios. Tal como de varios ejemplos, vamos a leer el ejemplo de Ana. Pasemos allá en Primera de Samuel, capítulo 1, por favor. Primera de Samuel, capítulo 1. O sea que Ana era esposa de Elcana. Elcana tenía dos mujeres y Ana no había tenido hijos, mientras que la otra sí tenía hijos. Y se sentía deprimida Ana, ¿no? Porque la otra mujer le hacía burla, porque no tenía hijos. Vamos a leer ahí en el versículo 10. Si todos estamos ahí, Primera de Samuel 1:10. Y lee, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Eli estaba observando la boca de ella. Eli era el sumo sacerdote en aquellos tiempos. Pero Ana hablando en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Eli la tuvo por ebria, es decir, borracha. Entonces le dijo Eli, ¿hasta cuándo estarás borracha? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. ¿Qué me llevo de este versículo, de este pasaje? Lo que dijo Ana, he derramado mi alma delante de Jehová, por medio de la oración. Se entregó a la oración. En igual manera, vemos cómo el deseo sincero del corazón es expresado en palabras en la oración. Pablo, allá en Romanos 10, dijo, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel, por su salvación. Pablo, siendo un israelita, veía que sus compatriotas no aceptaban que Jesús era el Cristo. No aceptaban que Jesús era aquel profetizado por los profetas que había de venir. Pero ahí vemos que el anhelo, el sincero anhelo del corazón es expresado en la oración. Jesús, cuando estuvo en la tierra, Él habló de lo necesario de siempre estar en oración. El hombre siempre debe orar, dijo Jesús, y no desmayar. Pasemos a Lucas 18. Lucas 18. Ahí en el versículo 1, Lucas 18:1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche?
Jesús dijo, oí lo que dijo este juez, injusto. Porque el juez injusto dijo, ya viene esto otra vez a pedirme que le haga justicia, ya la paciencia ya me la agotó. ¿Qué diría la viuda? Oye, he venido aquí, tengo una semana, 2 viniendo que me hagan justicia y no me hacen justicia. Jesús dice, oír a este juez injusto. ¿Acaso Dios, en versículo 7, acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Es decir, a aquellos que han obedecido el Evangelio. Aquellos que se permanecen, que se esfuerzan por hacer la voluntad de Dios. ¿Acaso Dios no les dará justicia? ¿No escuchará sus peticiones? ¿No escuchará sus oraciones? Que claman a Él día y noche, dice Jesús. ¿Se tardará en responderles? Os digo, el versículo 8, os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Ese versículo va muy profundo, ¿no? Hallará fe Cristo cuando Él vuelva en la tierra. Hallará hombres que sigan en obediencia a su palabra. Hallará hombres que hagan su voluntad, que sigan en oración. Me puse a pensar en este país. En este país, en 1962, la Corte Suprema de los Estados Unidos prohibió la oración en las escuelas, que porque era una violación contra la primera enmienda de la Constitución. Oye, yo pensé que este país fue fundada en los principios de la Biblia. ¿Cómo ahora es una violación contra la Constitución? Yo sé quién está detrás de todo esto, ¿no? En las cortes antes tenían los 10 mandamientos. Sacan los 10 mandamientos, sacan las oraciones de las escuelas. 11 años después, en 1973, legalizan el aborto. Y hasta el día de hoy, se han registrado más de 50 millones de abortos en los Estados Unidos. Y ese número va incrementando. Y va a seguir incrementando. Vamos a pensar, ¿quién tendrá que quién va a dar la cara por esta sangre inocente que se ha derramado? Y luego, 42 años después, en 2015, legalizan el matrimonio del mismo sexo. Como si fuera poco ya, ¿no? Me fijo cómo este país se ha totalmente desviado de sus principios que fueron fundados en la Biblia. Se ha alejado completamente de Dios. Dice un salmo que dice, bendecida la nación que cual Dios es Jehová. No me acuerdo del salmo, pero lo dice. Y me pongo a pensar, esta nación, el Dios de esta nación ya no es Jehová, dejó de ser Jehová, o sea, Dios, Jesús. Hicieron su propio Dios. Con razón dice el Espíritu, hallará fe en la tierra el Hijo del Hombre. Volviendo atrás a lo que habíamos leído al juez injusto, Dios no es como ese juez injusto, ¿sí? Dios no va a decir, ya viene esto otra vez a pedirme lo mismo, o ya viene con esto. Dios quiere, al contrario, que seas un hombre, una mujer entregado a la oración. Que vengas a Él con confianza. ¿Sí? Somos hijos de Dios, como que dice. Pertenecemos a Él, desde que obedecimos el Evangelio, fuimos sellados con el Espíritu Santo. En el estudio del hermano Larry, cual me gustó, decía en su estudio que Dios es un Dios celoso. ¿Sí? Es un Dios celoso sobre sus hijos, sobre su creación.
Cuando venimos a Él, solamente venimos, no vamos a ninguna tal virgen, o a algunos santos, o unos otros dioses que nos salvan. Venimos al Dios vivo, al Dios verdadero. A Él traemos nuestras peticiones, nuestros problemas. A Él hacemos oración, a Él alabamos. Fíjense lo que dice Romanos 12:12. Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Esa fue Romanos 12:12. Constantes en la oración. Primera de Tesalonicenses 5:17. Dice Pablo a la iglesia de Cristo en Tesalónica: orar sin cesar, les dice. Oren sin cesar. ¿Qué es orar sin cesar? Me levanto, hago una oración. Le doy gracias a Dios que me ha dado un día más de vida. Antes de tomar mis alimentos, doy gracias a Dios. ¿Sí? Porque ves cómo está el mundo ahorita. No muchos tienen alimentos. Especialmente aquí, de hecho, aquí en Estados Unidos. Ya ni se diga ni del mundo, ¿no? A cómo está todo en caos, cómo está el mundo. Orar sin cesar. Orar cuando estés en tentación. Ahí es cuando de veramente cuenta la oración, en mi opinión. No cuando ya pecas y luego, sí, vas a venir en oración, Dios te escucha, pero ya vienes afligido en tu conciencia porque sabes que le fallaste a Dios en este aspecto. Cuando pudiste ver evitado esto, entregarte en la oración, y Dios hubiera prohibido a ti una manera de escape. Lo dice la Biblia, se me hace que es en Corintios, que Dios va a proveer por ti un escape, pero tienes que soportar la tentación. Yo tengo que ser un cristiano entregado a la oración. Ahora, Cristo fue un hombre de oración. Ni se digan de los profetas. Los profetas fueron hombres, los apóstoles, siempre entregados, los primeros cristianos entregadísimos a la oración. De hecho, al profeta Daniel, como decía el hermano Carlos, al profeta Daniel lo echaron en una cueva con los leones. ¿Por qué? Porque lo hallaron orando a Dios en Babilonia. Y el rey de Babilonia hizo un decreto por causa de unos hombres consejeros inicuos del rey que le metieron cizaña, diciendo: tienes que poner una ley que nomás a ti van a adorar ni a ningún otro Dios. Y el rey firmó, bueno, aquellos tiempos no firmaban, lo sellaban con su anillo, y se pasó la ley. ¿Qué pasó? Hallan a este Daniel orando. La Biblia dice que oraba 3 veces al día. Iba a su ventana y miraba hacia el este, hacia el oeste. Y ahí, mirando hacia el lado de Jerusalén, oraba por Jerusalén, oraba por todo este Daniel. Lo echaron a los leones, aún estando ahí, oró a Jehová y Dios le cerró la boca a los leones. El rey de Babilonia no quería echarlo. Él quería mucho a Daniel. Tenía un favor especial con Daniel. Bueno, para hacer la historia corta, sacan a Daniel el día siguiente y le dice el rey de Babilonia: bendito sea tu Dios, Daniel. Y de hecho a aquellos hombres injustos los echaron a ellos y a sus familias con los leones por lo que habían hecho. Y tanto fue que se agradó este rey de Babilonia que hasta hizo un decreto y que decía que a nadie en otro Dios iban a adorar sino al Dios de Daniel. Como decía, los profetas fueron hombres de oración.
Cristo mismo fue un hombre de oración. Fíjense bien, pónganse a pensar en esto, en Lucas 6:12. Lucas 6:12. Lucas 6:12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Pasó la noche orando a Dios. No algunas horas de la noche, dice la noche orando a Dios. ¿Quién aquí se ha pasado la noche orando a Dios? Si alguno de ustedes me dijere en el teléfono me la ha pasado, te la creo, hermano. Pero en oración, I doubt that. Otra cosa, ¿qué tanto oramos durante el día? ¿Sí? Me pongo a pensar, ¿qué tanto tú oras en el día? Refleja tu espiritualidad, refleja tu crecimiento espiritual. ¿Sí? Si oras 1 o 2 veces al día, pues esa es tu fe. Esa es tu fe, 1 o 2 veces al día. Cuando pasan la ofrenda, si das $1, $2, $3, esa es tu fe. Déjame decirle que un hombre maduro espiritualmente está constantemente orando, conectado con el Espíritu de Dios, conectado siempre con Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo anda como león rugiente, viendo a quién va a devorar, dice allá en 1 de Pedro 5:8. Yo personalmente, yo oro mucho, hago mucha oración durante el día. Mis oraciones no son largas, son cortas, pero son frecuentes. Pongo a pensar en la oración, por ejemplo, de estos musulmanes. 5 veces al día, si están lavando trastes, tiran todo y ponen ahí su tapete ahí y empiezan a hacer oración, ¿no? Toda esa dedicación, todo ese trabajo, todas esas oraciones que hacen a un Dios que no los va a salvar. Sounds harsh, but that's the reality. A un Dios que no los va a salvar, que no es poderoso como el de nosotros. Tanto esfuerzo, tanto entrega a algo que no existe, básicamente. Mas nosotros oramos a quién? Al Dios vivo. Al Dios vivo. Vamos a pensar en eso. Cristo nos enseñó cómo debemos orar a este Dios vivo. Cómo debemos acercarnos en oración. Allá en Mateo 6. Mateo 6, versículo 5. Estoy en Marcos. Mateo 6, 5 y lee: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrad la puerta. Orá a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis.
Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Quiero parar ahí. Venga tu reino. Estamos en el reino ya. Este reino es la iglesia, porque dice Colosenses 1:13 que Dios nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas, los ha trasladado al reino de su amado Hijo Cristo Jesús. Ese reino, de hecho, es el cual el profeta Daniel profetizó que había de venir. Cuando la piedra cae y rompe la estatua. Bueno, versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Qué vemos aquí? 5 aspectos de la oración de Cristo. 5 aspectos. El primero, reverencia. Versículo 9. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Veremos en reverencia, le damos honor a Dios. ¿Sí? Segundo es la lealtad. Versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Que sea tu voluntad, Señor, porque la mía nomás me trae problemas. Puros problemas me trae la mía. Mejor que se haga la tuya. La tuya me trae paz, la tuya me trae tranquilidad a mi vida. Tercero, dependencia. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Dependemos de Dios para el pan de cada día. Dependemos de Dios por el trabajo. Por todas las necesidades de esta vida, de Él dependemos. Perdón, versículo 12. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdónanos, Señor, porque somos pecadores. Y cada instante le fallamos. El último es el quinto, confianza, versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. ¿Podemos aprender algo de esta oración? Claro que sí. Debemos hasta incluir estas cosas en nuestra oración, en nuestras oraciones. A veces que escucho hermanos, pasamos enfrente, hacemos la primera oración. Bendito Padre que estás en el cielo, en la tierra, en todo lugar. Te pedimos, te pedimos, te pedimos, te seguimos pidiendo. La última oración, bendito Padre que estás en el cielo, en la tierra, en todo lugar. Te pedimos, te pedimos, te pedimos. ¿Dónde está el perdón? ¿Dónde está la dependencia? Bueno, la confianza, la reverencia, la lealtad en nuestras oraciones a Dios. De igual manera, cuando nos dirijamos al Padre en oración, necesitamos hacerlo en humildad. Fíjense el ejemplo que dio Cristo en Lucas 18. Lucas 18:10. Cristo les dice allá, Lucas 18:10, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano.
ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. En otras palabras, propicio es: Dios, sé favorable, sé benigno, ten comprensión, ten simpatía de mí, pecador. 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y lo vemos en las oraciones, a veces el tono de voz, la humildad detrás de las palabras del corazón del hermano. Tenemos que acercarnos a Dios en humildad, primero, antes que todo, arrepentirnos de nuestras faltas, ¿no? Cuando pasamos a orar conforme a la verdad y la voluntad de Dios, conforme a la verdad de la Biblia, de las Escrituras, y conforme a su voluntad. Y de igual manera con nuestras peticiones. Escucho, hermanos, y no quiero ofender a nadie aquí, con todo cariño y respeto les digo, a veces cuando dicen los hermanos en sus oraciones que piden y dicen: danos palabras fáciles de entender. Honestamente, yo nunca he entendido eso. ¿A qué se referirá el hermano con decir: danos palabras fáciles de entender? Yo en mi razonamiento me pongo a razonar y digo: bueno, si la palabra es fácil, eso es para el hombre espiritual, pero es dura para el hombre carnal. La palabra es dura para el hombre carnal. El hombre carnal no la puede llevar a cabo. Él dice Pablo: el espíritu está disponible, mas la carne es débil. Así que, hermanos, con todo respeto, no le pidas al Señor palabras fáciles de entender. Lo que realmente le estás pidiendo a Dios es que te dé entendimiento de su palabra, que te dé sabiduría de su voluntad. Y cuando la llevas a cabo, la palabra de Dios, se te hace fácil. Y si a la misma vez entiendes que para el hombre carnal es dura. Así que desarrolla en tu vida personal una oración que siempre te mantenga conectado con Dios, a lo espiritual. Porque vivimos en una era donde la tecnología, el Facebook, los teléfonos, todas esas cosas los roban muchísimo tiempo. Y los van a seguir robando tiempo. Pero es algo que tú tienes que hacer en tu vida, ¿no? Desarrollar esa oración personal entre tú y Dios. Dios siempre está dispuesto a escucharte. Y de eso a proveer por lo que le pides, porque Él sabe que lo vas a pedir. Pero en vez de estar en oración a Dios por cualquier sea tu problema, gastas tu tiempo en otras cosas. Y no entiendes que manteniendo una oración personal con Dios todos los días, estás más consciente de la voluntad de Dios y las decisiones que tomas en tu vida diaria. ¿Sí? De hecho, tendrás más sentido de la mayor dependencia en Dios. Sentido profundo de cuánto dependemos de Dios. De igual manera, hermanos, tengan en mente que nuestras oraciones también pueden ser impedidas. They can be hindered, dice Pablo. ¿Cuáles son unas cosas de esas? Pueden ser problemas en tu matrimonio. Fíjense lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3.
Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7. Primera de Pedro 3, 7. Vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Que bien me salió esa palabra. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahí está bien claro. Para que tu oración, hermano, no tenga estorbo. Para que la genuinidad de tu oración, el fervor con que le oras a Dios, no tenga estorbo. Para que tu conciencia esté tranquila, que haces lo que Dios te pide y que haces de acuerdo a su voluntad. Otra cosa que estorba nuestras oraciones, el egoísmo. El egoísmo, fíjense lo que dice Santiago 4:3. Santiago 4:3. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Para gastar para mí, como dice el hermano, el yo-yo, el egoísmo. Otra cosa es el no saber perdonar. El no saber perdonar es algo que nos perturbe a muchos, ¿no? Fíjense lo que dice ahí en Mateo 6, rápidamente aquí, se me acabó el tiempo. Mateo 6, 14. Mateo 6, 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La falta de fe es otra cosa que estorba la oración. El no andar haciendo la voluntad de Dios y le pides a Dios, oye, ¿con qué cara te le acercas a Dios y le pides cuando no andas ni haciendo ni luchando por hacer su voluntad? Si gastamos nuestro tiempo en otras cosas del mundo. No se cuídese que usted no vaya a ser un Dios de conveniencia, ¿no? El mundo tiene su Dios de conveniencia. Cuando les conviene algo, vienen a... Pero cuando no les conviene, andan en el mundo, se olvidan de Dios. Como decía, hay que desarrollar en tu vida personal, desarrolla una oración que siempre te mantenga conectado con la verdad, con Cristo, con la voluntad de Dios. Y te darás cuenta que te vas a empezar a dar cuenta de qué tanto Dios provee por ti, de qué tanto Dios te cuida y de qué tanto dependemos de Dios en general. Termino este estudio con lo que dijo Pablo allá en Colosenses 4. Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Velando en ella con acción de gracia. Tal como dijo Jesús también, que aquel hombre vela su casa para que el ladrón no entre a entrarle. Así también nosotros velar en la oración para que el enemigo no entre a tu vida y te robe lo que Dios te ha dado, hermano. ¿Qué es lo que Dios te dio? El Espíritu. La paz, el gozo. Satanás desea esas cosas, desea quitarte lo que Dios te dio. Pero eso depende de ti si lo vas a dejar o no. Con ese pensamiento los dejo, ¿no? Quisiera también decir, si hay alguien aquí que quiere obedecer, que quiere recibir el don de Dios, que quiere ser salvo, por favor, pase aquí enfrente,
mientras el hermano entona su canto, aquí hay agua.